Jueces capítulo 21. ¿Ya lo tiene? Hoy estoy empezando una nueva serie que le he puesto por título ¿Qué o quién guía tu vida? ¿Qué o quién guía tu vida? Mira que está a tu costado y pregúntale, ¿qué o quién guía tu vida? La respuesta común de todos los cristianos es, pues, Dios. Pero la verdad es que muchas veces no es Dios quien guía nuestra vida, aun cuando somos cristianos. Y Jueces capítulo 21, versículo 25 nos da un buen vistazo general de una situación así entre el pueblo de Dios. Dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo voy a repetir. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mi hermano, esta declaración es en un tiempo posterior a Josué. Murió Josué, murieron todos los ancianos que vivieron en el tiempo de Josué. Ya recuerde usted que Josué y toda esa generación habían tomado la tierra prometida, habían vencido a los pueblos que vivían en la tierra prometida y ya vivían en la tierra prometida el pueblo de Israel. Y lo que sucede es que murió toda esa generación, como decíamos las semanas anteriores, y mi hermano, el pueblo se descarrió. Se levantó, dice, una generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho. Ojo, no es que no las tuvieran escritas, porque Moisés las dejó escritas. No es que no supieran, o mejor dicho, no tuvieran de dónde saber. Tenían, pero la falta de interés, la prosperidad que vivían, les hizo olvidarse de Dios. Después de que pasó la generación de Josué, Israel se convirtió en un pueblo sin autoridad y sin dirección. Y esta es la expresión con la que termina el libro de Jueces. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces aquí? Levanten la mano, por favor. Levanten la mano, señor Roche, los que han leído el libro de Jueces. Ok, muy bien, bajen la mano. Los que no lo han leído, le animo, léalo. Va a encontrar historias alucinantes, historias horribles también, historias también buenas, hermosas. Pero termina ese libro para mostrar cómo era la dinámica que había en ese tiempo de los jueces, diciendo que en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mi hermano, este libro que describe esta época oscura, porque el que cada uno haga lo que bien le parezca, nos muestra una época oscura. Dios ya les había dado la tierra, tenían promesas, leyes claras, sabían de los milagros, mejor dicho, tenían de dónde enterarse de los milagros que Dios había hecho, pero no tenían rey, ni en lo político ni en lo espiritual. No tenían quien los lidere, no tenían, ojo, Dios siempre estuvo allí. Había sumo sacerdote. Los sacerdotes estaban, los levitas estaban, que se supone debían ministrar al pueblo, debían mostrarles quién era Dios, debían enseñarles quién era Dios. Pero mi hermano, algo pasaba que el pueblo de Dios no conocía a Dios, por más que habían levitas, por más que habían sacerdotes, los sacerdotes y los levitas no estaban cumpliendo su propósito. Y menos aún, si no tenían rey en lo político ni en lo espiritual, menos aún tenían el señorío de Dios en sus corazones. El resultado de esto, mi hermano, se deja ver en la expresión que cada uno hacía lo que bien le parecía. Si en tu casa cada uno hace lo que bien le parece, es una muestra clara para ti, debería ser una muestra clara para ti, que no estás ejerciendo el liderazgo que debieras. Amén. No estoy chancando a nadie, solamente estoy diciendo, abre tus ojos. Si en tu casa cada quien hace lo que bien le parece,
a alguien le está faltando liderazgo. Amén. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa cuando falta el liderazgo? Cuando Dios no reina en la vida de alguien, en la familia de alguien. Entonces, mi hermano, no hay una verdad común. No hay autoridad reconocida. No hay dirección moral. Cualquier parecido con nuestras realidades, cualquier coincidencia, ¿verdad? Es una coincidencia. Hermano, ¿se da cuenta? ¿Cuántas veces, mi hermano, hoy en día vemos a nuestros políticos, por decir, cuando les dicen algo de su vida privada, dicen, no, esa es mi vida privada, eso es aparte. ¿Usted puede separar su vida privada de su vida pública? Yo no. Y nadie debiera separarla. Ojo, que no hable de mi intimidad, eso es otra cosa. Que no hable de mi vida privada, eso es otra cosa. Pero que juzguen mi conducta y que mi conducta en lo privado sea diferente a público, eso no está bien. Dile que está a tu costado, eso no está bien. Mi hermano, en estos tiempos bíblicos, ya había un relativismo total, moral también. Es decir, ellos vivían por la expresión, si a mí me parece bien, está bien. ¿Les suena parecido? ¿Ha escuchado eso en estos tiempos? Dios bendijo al pueblo de Israel, pero cuando ellos se habían acomodado, mi hermano, sacaron a Dios de su vida. Y hoy quiero que aprendamos lo que pasa cuando pones en el centro de tu vida a cualquier cosa que no sea Dios. Amén. Vamos a aprender ello. ¿Está conmigo? Dile que está a tu costado, no me molestes, voy a prestar atención. Entonces, el primer punto que quiero que veamos es que cuando Dios no es rey, cuando Dios no reina, reina el yo. Cuando Dios no reina, reina el yo. Dile que está a tu costado, el yo es el que reina cuando Dios no reina. Pastor, ¿y qué es el yo? El yo es esa parte de nosotros que toma decisiones sin considerar a Dios. Responde específicamente a lo que siente hacer o decir. No conoce límites porque lo principal es darse el gusto. ¿Estamos? Usted ha escuchado a esas personas que suelen decir, no, yo no voy con rodeo, yo voy de frente, les digo sus verdades. Oh, qué directa es esa persona. Sí, ahí está gobernando el yo. ¿Por qué, pastor? A esa persona no le gusta mentir, dice las cosas claras. No, si yo no le estoy diciendo que mienta, le estoy diciendo que es tu responsabilidad también cómo dices las cosas para no ofender a la persona. Es de responsabilidad de quien lo dice. ¿Está conmigo? O sea, sí hay responsabilidad en tus manos o en tu boca cuando dices algo. No solamente basta con decir la verdad. No solamente es necesario decir la verdad. Tienes que saber decirla. Amén. Porque cuando sueltas la verdad, así nada más porque sí, y en tu corazón hay enemistad, hay resentimiento, hay heridas, entonces vas a soltar la verdad de una manera que hiera. Pero cuando en tu corazón está sano, cuando en tu corazón buscas lo mejor para la otra persona, vas a decir la verdad, pero la vas a decir de una manera que la persona lo va a entender. Y lo más probable es que pueda recibirlo. Lo más probable, digo, porque siempre queda la voluntad de la persona y también el ánimo con que la persona reciba las cosas. ¿Estamos? Pero cuando menos te aseguraste, ¿qué cosa? Que tú lo dijiste bien. ¿Está conmigo? Entonces no es solamente por decirlo. Tengo un familiar que dice así, no, yo digo las cosas como son. Y cuando la persona se hiere, dice, la verdad duele, ¿no? Todavía le dice así. Y es que, mi hermano, usted y yo podemos decir la verdad. Si queremos influenciar positivamente, usted y yo podemos decir la verdad de una manera positiva, de una buena forma, de una manera que no dañe. Ojo, puede doler, pero no tiene que dañar. No tiene que herir. ¿Está conmigo?
Entonces, mi hermano, ese es el yo. Cuando Dios no reina, reina el yo. Y el yo hace que digas la verdad, supuestamente la verdad, si es que es la verdad en el mejor de los casos, que la digas como caiga. Pero cuando Dios reina en tu corazón, vas a decir las cosas de tal manera que la persona va a ser confrontada en amor. Amén. Ahora, cuando la gente no está buscando la verdad, cuando la gente quiere sostener la falsedad, la mentira, no solamente le va a doler, sino que le va a herir. Pero no porque digas la verdad de mala forma, sino porque en sus corazones hay falsedad. ¿Está conmigo? Y por eso terminan hiriéndose. Una muestra de ello es Jesús. Nuestro Señor decía las cosas bien. Él nunca dijo las cosas para dañar. Pero la gente falsa, los fariseos, los saduceos, que eran hipócritas, que solamente querían aparentar justicia, querían aparentar santidad, que ellos eran muy pulcros, muy santos, cumplían toda la ley. Esa era la proyección que ellos tenían, hermano. Nadie ha podido cumplir toda la ley, solamente Jesucristo. Y estos fariseos proyectaban en el pueblo que ellos sí cumplían la ley. Y condenaban a otros para sentirse superiores. Y Jesús les dijo las cosas claras. Y se las dijo en amor, mi hermano. El Señor no se las dijo para sacarlos del cuadro. Se las dijo para abrir sus ojos. Pero esta gente estaba tan ciega que su corazón estaba tan sucio que se volcaron contra Jesús. No lo reconocieron como el Señor. Porque cuando el yo reina, mi hermano, y Dios quiere entrar en su vida a reinar, entonces se va a poner a la defensiva. Va a reclamar su lugar, va a llamar falso incluso al mismo Dios. ¿Está conmigo? Mira que está a su costado, dígale, a alguien le están hablando. Miren lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 7. Dice, hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Dios les había dicho que no hagan tal cosa, que no imiten lo que los pueblos donde ellos han ido a habitar, que ellos sacaron, que no imiten las cosas que ellos practicaban. Y terminaron haciendo lo mismo que ellos. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué está diciendo? Cada cual vive como le parece. Hermano, usted y yo no tenemos que vivir como nos parece. Usted y yo debemos aprender a vivir como le agrada a Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Dile que está a tu costado, dile, esa fue para mí. Cada vez que Israel sacó a Dios de su vida, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, el yo de cada uno tomó el control. Hoy no decimos no hay rey. Hoy no decimos saco a Dios del trono. Pero sí decimos cosas como es mi vida, nadie me dice qué hacer. O yo decido lo que está bien o está mal. Por favor, no se meta. O mientras yo sea feliz, no me importan los demás. Dijo alguien, al que le cae el guante. No levante la mano, por favor. ¿Cuántas veces han salido estas expresiones de nuestra boca? ¿Cuántas veces puedes decir cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios? Yo he escuchado, dicen, no, pero es que negociar en el mundo, pastor, es terrible. Uno tiene que saber negociar, tiene que negociar igual que ellos, porque si no pierde. Y yo le digo, no puedes. Si tú eres un hijo de Dios, no puedes negociar como ellos. Tienes que negociar como un hijo de Dios. Y algunos malinterpretan esto. Creen que ser un hijo de Dios es ser un neófito, es ser un ignorante, ser un inocentón que le dice sí a todo. Yeah. Eso no es ser un hijo de Dios, eso es ser un tonto. La Biblia describe a los hijos de Dios como sabios, prudentes,
preparados. Y mire, no soy político, ni soy partidario de nadie, pero este Porky me encanta lo que está haciendo. Discrepo de muchas cosas, de cosas que dice, de pronto la forma como lo dice, pero está encontrando cómo hacer cosas cuando todos los anteriores a él han dicho que no se puede. Y las está haciendo, y las está haciendo bien, al margen de. ¿Está conmigo? Iglesia, si somos hijos de Dios, tenemos que encontrar la manera de cómo hacer bien las cosas. ¿Está conmigo? No puedes tú simplemente justificar que todo el mundo hace eso y yo tengo que ser como todo el mundo. Entonces, ¿dónde está Dios en nuestra vida? Si vas a comportarte igual que los que son dirigidos por el diablo, pastor, ¿qué dice? Pero claro, repito, si no gobierna Dios en su corazón, ¿quién gobierna? El yo. Y el yo es darse el gusto a su carne. ¿Está conmigo? El yo quiere decir que no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del yo, de mí, de lo que yo quiero, lo que a mí me complace. ¿Por qué no hace la voluntad de Dios? Porque mi yo con la voluntad de Dios chocan. Mire, el yo está acorde con lo que el mundo quiere. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Sí me dejo entender? Cuando Dios no gobierna tu corazón, gobierna el yo. Y el yo nunca te va a llevar a hacer la voluntad de Dios, sino tu propia voluntad, que está lejos de la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, si usted tiene que negociar y hacer negocios en el mundo, no sigas la corriente del mundo. Aprende a negociar y pídele a Dios sabiduría, porque tenemos a un Dios sabio, sabio, sabio. Que Él sabe abrir puertas y nadie las puede cerrar. Y Él sabe cerrar puertas que nadie las puede abrir. ¿Está conmigo? Pero muchos de nosotros los cristianos creemos que la corrupción es más poderosa que Dios. ¿Sí? Lo tenemos eso clavado aquí en nuestra mente y decimos, no, es que son corruptos y entonces no se puede. No se puede porque no estás decidido a moverte en fe. No se puede porque estás pensando hacer las mismas cosas que todos hacen. No se pueden porque no estás decidido a esperar el tiempo necesario y hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Sí me dejo entender? Iglesia, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has vuelto a nacer? Deja entonces que Dios reine en tu corazón. Porque cuando el yo reina, mi hermano, todo es caos y destrucción. Termina en caos y destrucción. Amén. Mi hermano, ese espíritu de hacer las cosas a su manera, de que es exactamente lo que quiere decir cuando lo que leímos en Jueces 21-25 dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía de espaldas a Dios. De tal manera, mi hermano, que el problema no solo era moral, también era espiritual. Cuando Dios no gobierna, gobiernan las heridas, gobiernan los deseos, gobierna el orgullo, gobierna el miedo, gobierna la cultura. Cuando Dios no gobierna. Ojo, no es que no hubiera guía. En el pueblo de Israel no es que no hubiera guía. En los creyentes donde Dios no gobierna, no es que no tenga guía, sino que la vida es guiada por cualquier cosa menos por Dios. ¿Sí me dejo entender, iglesia? Abramos nuestros ojos. Y esto no es para juzgarte, por el amor de Dios, no pretendo juzgarte. Te estoy exhortando, sí. Y estoy compartiéndote esto porque es importante que tú y yo entendamos que todos somos guiados por alguien o por algo. Algunos, por ejemplo, son guiados por cómo amaneció el día. Algunos son guiados por el sortilegio, la suerte. Se levantan de la cama y si bajaron primero el pie izquierdo, ese día no van a trabajar.
¿Sí? O si abren el periódico y en su horóscopo dice algo contrario para él, uy, ese día están intranquilos. Hermano, ¿por quién estamos dejándonos guiar? Amén. ¿Es Dios el que guía tu vida? Yo quiero animarte. Tiene que ser Dios, tienes que decidir que sea Dios el que guíe tu vida. Y si es Dios, y si tú decides que sea Dios el que guíe tu vida, entonces de ahí la importancia de aprender a conocerlo para dejarnos guiar por Él. ¿Amén? ¿Está conmigo? La segunda cosa, mi hermano, que vamos a ver. Cuando Dios no es rey, el fruto es maldad. Cuando Dios no es rey, el fruto es... Hermano, la historia del antiguo Israel en el libro de Jueces nos muestra el fruto que cosecharon por dejar que el yo reine en su vida. ¿Qué cosecharon ellos? Violencia, idolatría, injusticia, desorden social, gente religiosa, pero sin una relación real con Dios. Ojo, todo el tiempo en Jueces todavía se sacrificaban animales. La gente iba cada semana, cada mes, de acuerdo a sus posibilidades, iban a sacrificar sus animales para perdón de los pecados. Hacían sus ofrendas de paz y todo lo demás. La rutina religiosa no había cambiado. Estaba haciéndose. Pero mi hermano, no le agradaba a Dios. Porque el corazón de ellos estaba en cualquier otro lugar menos en Dios. La religiosidad nunca ayuda, nunca es buena. Dile que está a tu costado, la religiosidad no es buena. Nos lleva, mi hermano, la religiosidad nos lleva a disfrazarnos de hijos de Dios. Aparentar. Comienza a aparentar, a hacer cosas buenas para aparentar y calmar mi conciencia y creer que Dios me ama porque estoy haciendo cosas buenas. Dile que está a tu costado, Dios no te ama por hacer cosas buenas. ¿Cómo, pastor? ¿No le agrada a Dios que haga cosas buenas? No. Una cosa es que le agrade a Dios y otra cosa es que Dios te ame por hacer cosas buenas. Dios te ama aunque no hagas cosas buenas. ¿Sabías eso? ¿Sabías o no? Usted sabe que toda la gente que se va a ir al infierno es amada por Dios. ¿Sabía eso o no? Jesús también murió por ellos. Pero cada uno de los que se va a ir al infierno simplemente han rechazado toda cosa que tenga que ver con Él. ¿Está conmigo? Entonces, mi hermano, la religiosidad nos ciega. Y cuando el yo reina, entonces cualquier cosa es dable. En Jueces, lean el libro de Jueces por el amor de Dios. Tienen 2 semanas para leer. No es muy largo, sí la hace. Y van a encontrar historias que le estoy diciendo. La última historia de Levita con su esposa es terrible. Es terrible. Sí, usted va a decir, ¿qué? ¿Cómo está escrito esto en la Biblia? Mi hermano, la Biblia no esconde nada de lo que el ser humano es capaz de hacer. La Biblia muestra a un Dios que ama a un ser humano tan despiadado como los que se muestran también en la Biblia. ¿Está conmigo? Entonces, mi hermano, Jueces capítulo 10, versículo 6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Mire, ese es en el capítulo 10. El anterior que leí fue en el capítulo 3. Y es una declaración bastante semejante. Porque eso es lo que hacían los hijos de Israel. Cuando estaban bien chévere, mientras vivía el líder que los llevó al Señor, chévere, moría él y se descarriaba. Volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y hasta que les iba mal, sus enemigos los acosaban, los vencían, y entonces ahí volvían a Dios, buscaban a Dios otra vez. Un parecido con nuestros tiempos también a veces. Pero mi hermano, eso es ¿por qué? Porque el yo comienza a reinar. Porque no dejamos que el Señor reine ahí. Y no influenciamos a nuestras generaciones para que Dios reine en sus vidas.
Por eso usted y yo, hombre, papá que está aquí, es tu responsabilidad influenciar a tus hijos. ¿Cómo es posible que no le preguntes a tus hijos qué colegio, o que vaya al colegio, no, si quiere ir al colegio, no? Simplemente lo inscribes y lo obligas a que vaya. Y está bien. Pero sí le preguntas si quiere ir a la iglesia o no. Ahí que elija. No, yo no voy a obligar a mi hijo a ir a la iglesia. Y después, cuando tiene 15 años, te asombras que tenga unas ideas tan locas, por decir menos. ¿Sí me dejo entender? Pero al colegio sí le obligas. No, es que eso le va a servir. ¿Y a qué iglesia vas que no le va a servir? Hermano, ¿de dónde va? Mira, si él no recibe la instrucción tuya acerca de la fe, la va a recibir de alguien más, de sus amigos, de algún profesor, de alguna persona con la que tiene contacto. Y ahora que tenemos redes sociales, de algún chino, algún europeo, alguien. ¿O qué crees? ¿Que ellos le van a preguntar si quiere? No, ellos lo van a adoctrinar, ellos lo van a ganar. El enemigo quiere ganar el corazón de tu hijo. Y tú y yo a veces se lo estamos dejando en bandeja. Porque nosotros, que podemos influenciarlos de buena gana porque queremos que les vaya bien, no los influenciamos. Me acabo de poner a pensar, ¿por qué no los influenciamos? ¿Será que tú mismo no crees firmemente en el Dios que dices creer? ¡Wow! Si eso es así, hoy día tienes que arrepentirte, hermano lindo. Si eso es así, no puedes irte de este lugar sin arrepentirte de esa manera de pensar. Porque si tú no tienes una fe verdadera, entonces solamente tienes una religiosidad. Estás calmando tu conciencia. El yo está reinando ahí. Y es Dios quien tiene que reinar. Dile que está a tu costado, a alguien le están hablando. Romanos 1, 21 al 23 y luego el 28 nos dice que los seres humanos no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. También nos dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Y nos termina diciendo que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no consideraron tener en cuenta a Dios. La gente, hermano, ¿cuánto ha crecido la ciencia en el último siglo? En el último siglo y medio. Ha crecido un montón, se ha multiplicado la ciencia, ha crecido una barbaridad. Hace 150 años no teníamos aviones, ni teníamos la magnitud de microscopios o telescopios que hoy en día tenemos. Ha crecido una barbaridad la ciencia. ¿Estamos? Y mi hermano, mire cómo dice, los seres humanos crecen tanto en conocimiento que ahora se dan el lujo de decir, Dios no existe. Es que yo sé tanto, he estudiado tanto, que Dios no existe. Louis Pasteur, aquel que es el descubridor o el inventor de ese proceso de la pasteurización, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo más famoso de repente que él hizo. Louis Pasteur era un científico del 1800 y pico. Y Louis Pasteur dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te vuelve a Él. Y él en un tiempo, cuando era científico, en un tiempo se alejó de Dios y se volvió ateo. Y después de seguir investigando en su ciencia, ojo, en la ciencia, él no investigaba a Dios, él investigaba en la ciencia que él estaba estudiando, de pronto se dio cuenta, Dios es real. ¿Está conmigo? Mi hermano, ¿quién es Dios para ti? Es importante, porque cuando Dios no reina, el fruto de reinar el yo es maldad y más maldad. Y eso pasa no solamente en el tiempo de los jueces, sino hasta ahora. Violencia. El placer, el dinero y las tendencias se convierten, y las conveniencias también diría yo, se convierten en los dioses de hoy en día. Y lo que Dios dice lo tomamos solo como opiniones, como si fueran opiniones. Dios dice eso, no, pero yo no creo eso.
La palabra de Dios enseña eso. Pero es para hace 2000 años. Hermano, todos los principios que están en la palabra de Dios son eternos. Son atemporales. Quiere decir que no importa el tiempo, ese principio funciona. Amén. Los principios de Dios no son moda. Son sí, vamos a vivir una eternidad y en la palabra de Dios hay principios suficientes para que vivamos esa eternidad saludablemente. Bien. Porque son eternos. Diga conmigo, eternos. Los principios de Dios son eternos como Él es eterno. Entonces, mi hermano, cambiamos el estándar de Dios por el estándar de las emociones o lo que esté de moda. No podemos hacer eso, hermano. Y esto va a generar en nosotros confusión. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. También promueve o genera vacío. Tienen abundancia, pero no encuentran paz ni contentamiento. No les faltan las cosas materiales, pero tienen una inseguridad en su corazón. Relaciones destruidas porque importa más mi ego que el bien común. Profunda falta de propósito, mi hermano, porque no reconocen de dónde viene ni para dónde van a ir, ni saben a dónde van a ir. ¿Cuánta gente muere y en el lecho de muerte no tiene la menor idea, no tiene la seguridad de a dónde va a ir? ¿Sabe usted a dónde va a ir el día que se muera? Necesita estar seguro. Y si usted es un hijo de Dios, si usted ha vuelto a nacer, entonces usted puede estar seguro de esto, que donde Cristo esté, allí estará usted. Amén, iglesia. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Pastor, pero es que, ¿y si no he sido lo suficientemente bueno? ¿A dónde me iré, pastor? ¿Naciste de nuevo? ¿Creíste que Jesús es tu Señor y tu Salvador? ¿Creíste que Él murió por ti? Si la respuesta es sí, donde Cristo esté, tú estarás. ¿Amén? Pastor, pero es que yo me peleé con mi esposa. Y ella me dijo, ojalá que te vayas al infierno. Mira, esa no es una decisión que tu esposa pueda tomar. El que tú te vayas al infierno o al cielo no está en las manos de tu esposa. Está en las manos de Dios. Y Él prometió que si tú vuelves a nacer, si tú crees en Él como tu Señor y Salvador, entonces donde Él esté, tú estarás. Amén. Mi hermano, por eso tenemos la seguridad que el día que nos muramos vamos a la presencia de Dios, estaremos con Él, porque Él lo prometió así, no por obras para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. No es por tus obras, es porque he puesto mi fe en que el Hijo de Dios pagó por mí. Yo soy salvo. Amén, amén. Ahora, mi hermano, terminamos con esto. Cuando Dios no es tu rey, tampoco es tu Dios. Lo voy a repetir. Cuando Dios no es tu rey, tampoco es tu Dios. Y perdóneme que algunos piensen que Dios es su Dios, pero ustedes siguen reinando en su propio corazón. Nos equivocamos si pensamos así. Si tú sigues teniendo el dominio, si tu yo sigue en el trono de tu corazón, Dios no es tu Dios. Y no he venido a desanimarte, he venido a decirte que necesitamos tú y yo ponerlo a Dios en el centro de nuestro corazón. Y que es posible y está en nuestras manos. Hermano, los dos puntos anteriores que hemos hablado nos muestran esto. Pero si Dios se vuelve mi Dios, entonces tiene que ser mi rey. Él tiene que ser mi rey. Él tiene que reinar en mi vida. Y si Dios reina en mi vida y mi esposa hace algo contra mí, la Biblia me dice, mi rey me dice, perdónala. ¿Está conmigo? Mi hermano, mi rey me dice que la ame así como Él ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿Me dejo entender? Quiere decir que debo amar a mi esposa sacrificialmente. No hay ningún amén por ahí hoy. Este está bravo, ¿eh? Y todavía un soltero me dice amén. Mi hermano, Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y cuando te digo algo no lo haces? La solución en tiempos de jueces, mi hermano, no era más reglas humanas, no era más estructura política. No, la solución era volver a reconocer a Dios como Señor de su vida. Y es, mi hermano, para nuestra vida es lo mismo. No basta con creer que Dios existe. La pregunta ¿es Jesús realmente el Rey que gobierna mis decisiones? ¿Que gobierna mis valores? ¿Que gobierna mis planes? ¿O es Dios solamente para los domingos cuando voy a la iglesia, pero cuando salgo de ella, yo me encargo? ¿Quién es Dios? ¿Qué clase de Dios tenemos? Porque, mi hermano, donde no hay rey, el corazón se desordena. Donde Dios no reina, el corazón se va a desordenar. Pero donde Cristo es rey, se ordenan las prioridades, se endereza el camino. Antes era, yo decido, yo controlo, yo mando. Cuando Cristo reina y Cristo es el Rey de mi vida, entonces, Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Está conmigo? Antes era, mientras yo me sienta bien, está ok. Pero cuando Cristo reina, cuando Cristo es el Rey de mi vida, entonces, mi hermano, no es lo que a mí me parece, sino lo que tú quieres, Señor. ¿Qué te parece bien a ti de esto? ¿Sí me dejo entender? Ya no es solamente lo que a mí me agrada, es lo que a Él le agrada. Deja de mandar el a mí me parece. El a mí me parece ya no comienza a mandar, ya no gobierna. Ahora empieza a mandar el así dice el Señor. ¿Está conmigo? ¿Qué te está diciendo el Señor entonces? ¿Qué es lo que te está diciendo? Mi hermano, es tiempo de cambiar. Es tiempo que Él tome el trono de nuestro corazón. Es tiempo. Yo entiendo que muchos aquí han hecho su decisión por el Señor, pero en muchos de nosotros está gobernando el yo todavía. Y es importante y es necesario que Él reine en tu vida. ¿Hay alguna área entonces? ¿Hay alguna área en tu vida donde tú puedas reconocer que estás viviendo sin rey? ¿Solo a tu manera? Hoy es tiempo de reconocer y de decir como Jesús mismo dijo, estando en la peor noche de su vida. Le dijo al Padre: Padre, si es posible que no vaya a la cruz, que no vaya. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estás decidido a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás decidido a hacer su voluntad? Cierra tus ojos un momento, por favor.